Estamos estudiando el libro de Génesis, estamos estudiando sobre Abraham, Job, toda esta historia, y hoy vamos a estudiar uno de los pasajes más oscuros, los pasajes más enredados, más complicados y más oscuros y más de la naturaleza perversa del hombre. Así que bueno, vamos a ver el Señor que tiene para nosotros. Oremos por la palabra primero. Padre, te damos gracias, Señor, como decía nuestra hermana Patricia, Padre Santo, de que esta palabra sea semilla sembrada en nuestros corazones, Padre Santo. Que germine hoy mismo, Señor, que germine hoy mismo. Que hoy mismo sea palabra, alimento, Señor, para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Queremos oírte a ti, Señor, queremos que seas tú quien hables. Te damos gracias, Padre Santo, por este lugar, por este espacio, por nuestros hermanos, Señor, por esta iglesia de Calvary, por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor, para nosotros, por nosotros y a través de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Entonces, como la palabra es tan cruel, digamos, el pasaje es tan rudo, he tratado de refrescarlo, de alivianarlo un poquito con dibujos, con animaciones. Entonces vamos a leer mucho y vamos a tener unas diapositivas como llenas de animación y de arte. Entonces le hemos dado nombre a la palabra. Esa es una buena costumbre como para enfocarnos o centrarnos en de qué trata lo que vamos a estudiar. Y es Crónicas de un hombre malo, pero es Malot, porque vamos a hablar de Lot y vamos a ver a Lot como un hombre malo. Crónicas de un hombre Malot y yo. ¿Qué tengo que ver yo con ese hombre malo, Malot? Y no es muy popular el principio de la enseñanza, el 98% de la enseñanza. De pronto en el último 2% vamos a encontrar algo de gozo, pero la palabra no va a ser amable. Y como siempre, y no es propósito mío, es propósito de la palabra, es la palabra misma mostrándonos dónde estamos nosotros, qué relación tenemos con Lot. Entonces traje una línea de tiempo porque quiero que estudiemos al personaje, cómo el personaje llega del punto A al punto B y cómo vamos a terminar en ese pasaje tan duro. Y quiero que empecemos por el pasaje duro. Quiero que empecemos en voy a leer yo el pasaje duro y de ahí retomamos desde el principio a tratar de entender un poco las características o el carácter o la personalidad de este señor Lot y cómo llega a terminar de esa manera. Les voy a leer el pasaje duro, que es la palabra que nos toca hoy, y estamos en Génesis 19, del 30 al 38. Génesis 19 del 30 al 38. Esa es la palabra de hoy, consecutivamente con lo que venimos estudiando el libro de Génesis en serie. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Me encanta que empieza con un pero. Pero, siempre que en la Biblia hay un pero, hay un cambio de dirección. Algo pasa antes. Pero, algo pasa antes de ese pero. Los invito a que lo lean después. Empieza con esto, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre en nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber a nuestro padre y durmamos con él. Conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó.
Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué pasa en este pasaje? Lot viene huyendo de Sodoma y Gomorra, sale de Sodoma y Gomorra, va a una ciudad que el texto explica, la ciudad no fue destruida por amor a Lot. Lot llega a esa ciudad, se llama Zoar, pero él siente miedo en la ciudad, él no está cómodo, él está aterrorizado por lo que acaba de pasar y sale de la ciudad y se va para un monte. En el monte entra a una cueva con sus dos hijas, su esposa, ya lo hemos visto antes, había sido convertida en sal, destruida, muerta en ese momento, o sea que él está solo con las hijas, se mete a una cueva y las hijas, viendo, supongo yo, la situación que está pasando, el Señor está con ira, el Señor está destruyendo ciudades, este es el fin del mundo, deben pensar ellas, necesitamos descendencia, llegan y hacen un plan, y el plan es emborrachar a Job para acostarse y tener relaciones con Job. Cogen una noche, perdóneme, con Lot, cogen una noche, emborrachan al hombre, el hombre queda dormido, una de ellas accede a él en la noche, él no se da cuenta, él no se entera, en eso yo trato de entender un poco algo y es difícil que un hombre pueda embarazar a una mujer estando dormido. Yo lo que creo es, y esto es pensamiento mío, tratando de darle un poco de lógica al texto, y es que a él le dan un vino de tal fuerza, me imagino que no habían los controles de hoy ni las medidas de hoy, vino de tal fuerza que él no es capaz de recordar lo que hace, incluso de no saber lo que está haciendo en el momento. Entiendo que es muy difícil para un hombre plenamente dormido embarazar a una mujer, muy difícil. Entonces lo hacen, ella queda embarazada, al otro día lo repite la menor, hace lo mismo, vuelven, lo emborrachan, vuelven, lo aprovechan, el hombre vuelve y se queda dormido, no se acuerda ni del principio ni del final, las dos quedan embarazadas y dan a luz dos hijos varones, uno el padre de los moabitas, el otro el padre de los amonitas. ¿Qué pasaje más oscuro? Aquí hay temor de Dios, aquí hay duda de Dios, aquí hay incesto 2 veces seguidas, aquí hay una planificación de un pecado tenaz 2 veces seguidas. No les bastó la primera noche como para que la segunda se arrepintieran, sino que la segunda repitieron el pecado de la primera. No solo eso, terminan dando a luz eventualmente a 2 hijos que son los padres de 2 pueblos que terminan siendo enemigos feroces de los israelitas. Ese pecado tiene una consecuencia terrible. Todo esto pasa en una cueva, ellos están huyendo, acaban de destruir Sodoma y Gomorra, acaba de morir la madre. Aquí hay una serie de escenarios que si nosotros humanizamos esto, es un pasaje terriblemente oscuro, terriblemente difícil. Entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué pasa con Lot para que él termine en esta situación? ¿Cómo termina en esa cueva y cómo todo esto pasa? Y eso es lo que quiero que tratemos de entender. Y no solo de entender, sino de ver qué rol jugamos nosotros. ¿Somos la cueva? ¿O somos Lot? ¿O somos las hijas? ¿O somos los amonitas y los moabitas? Y yo creo que cada uno de nosotros, a lo largo de la lectura, vamos a ir encontrando un espacio donde digamos, o ese he sido yo, o ese soy yo, o ese seré yo, o siento que ese puedo ser yo, o mi mente ha estado ahí. En algún momento nos vamos a encontrar, nos vamos a identificar con alguno de estos sucesos, momentos, personajes y situaciones, específicamente con el cambio de carácter que vamos a ver en Lot del principio hasta esta historia nefasta. Pero para que termine de ser nefasta, hay una palabra en 2 de Pedro 2, y quiero que la leamos. 2 de Pedro 2, del 7 al 8, y esto le da un giro a la historia. 2 de Pedro 2, del 7 al 8, eso está antecitos de Apocalipsis. Están las 2 cartas de Pedro. 2 de Pedro 2. Del 7 al 8, dice esto no tiene explicación a menos de que la busquemos. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos en ellos. Aquí hablan y mencionan a Lot 3 veces justo. Este hombre justo de obras justas, 3 veces lo nombran justo, que según este escrito estaba siendo atormentado por el hecho de vivir en Sodoma y por estar rodeado de los sodomitas y ver lo que ellos hacían como pueblo. Resulta que Lot, por encima de todo, era justo. Entonces, vaya cosa extraña, como este hombre justo terminó en esa cueva siendo abusado por sus hijas y dándole historia a toda esta historia. Entonces tratemos de entender al personaje y vamos a mirar unas cápsulas de su carácter en momentos históricos específicos y vemos cómo su carácter fue cambiando y qué rumbo fue tomando este señor para terminar dentro de esa cueva. Entonces empecemos con Génesis 12 del 1 al 4. Dice, aquí Lot, podemos decir que Lot es el bueno y el justo. Si tenemos que buscar un pasaje, un momento por el cual Lot fue justificado, tiene que ser en este punto, porque en ninguno de los demás puntos vamos a encontrar una posible justificación de Lot. Si Abraham fue justificado por la fe, Lot tuvo que ser justificado por la fe también. Sabemos que no se justifica por las obras. Y Lot y Abraham estaban juntos cuando a Lot se le dio la palabra y Dios creyó. Cuando Dios le dio la palabra a Abraham y Abraham creyó, Lot era su sobrino y estaba cerca. No en el mismo lugar, pero estaba cerca. ¿Qué relación tienen Lot y Abraham? Ya sabemos, Lot es sobrino de Abraham, es hijo del hermano menor de Abraham que murió y ellos tenían como digamos ese vínculo, esa cercanía. Entonces, vamos un momento a ver qué pasa y si tenemos que encontrar, ojo, la palabra no lo dice. Esto es un poquito de investigación en la palabra que no lo podemos tomar como dogma. Investíguenlo y estúdienlo, pero para mí si hay que encontrar un momento en el cual Lot pueda ser justificado, ya vimos que fue justificado, tiene que ser en este momento. Entonces dice, Dios llama a Abraham en el 12, dice lo siguiente, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engendraré tu nombre y serás bendición, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso se lo está diciendo Dios a Abraham. Sí, 12:4 dice. Entonces, hay un lapso de tiempo entre el 1, el 2 y el 3 y el 4. Miren lo que pasa en el 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice, mira, ustedes van camino a tierra de Canaán, vienes con tu padre ya muerto, pero yo tengo algo específico para ti. Y le dice a Abraham, toma, deja tu parentela, deja tu padre, deja tu casa, ve al lugar que yo te mostraré. Ese es un acto de fe que Dios le está pidiendo a Abraham, que crea en él. Tenemos que entender que en este momento no hay pueblo hebreo, no hay religión judía. Lot está oyendo la voz de un Dios que por primera vez está oyendo de él. Le dice, mira, deja todo y sígueme. Ese es el primer gran acto de fe de Abraham. Y por ese acto de fe Abraham es justificado, por haberle creído a Dios cuando de la nada un Dios le habló y le dijo que hiciera tal cosa. A mi entender, repito lo que decía ahora, esto no está escrito, no se puede tomar como dogma bíblico, pero si hay que encontrar un lugar donde Lot pudo ser justificado, fue aquí. Cuando Lot le dice a Abraham, dice la Biblia que y Lot fue con Abraham. Entonces, ¿qué supongo yo que pasó? Dios le habla a Abraham, le da una instrucción, Abraham cree, me imagino que se incendia de ese fuego cuando a uno Dios le habla y lo pone en su sitio y le hace una promesa y le dice, vamos a hacer esto contigo. Y yo menos que Abraham tuvo que darle un oye, Lot, ven acá, mira lo que me pasó. Y Lot es predicado por Abraham. Y hay un Dios, y este Dios me pidió esto y me prometió esto. Y yo me imagino, repito, que Abraham predicó a Lot sobre la existencia de ese Dios y Lot creyó de ese Dios.
Es la única forma por la cual yo encuentro en la historia de Lot pueda ser justo, como dice segunda de Pedro. No hay ningún otro pasaje, a menos que haya sucedido algo que la palabra nos diga, donde nosotros podamos decir, es que Lot es justo por esto. No hay una historia, todas las historias de Lot son problemáticas, pero se llama Crónicas de un hombre malo, porque todo lo que Lot hacía era malo, excepto este punto, donde parece que Lot creyó a esa promesa, creyó a Dios a través de Abraham. Dijo, ¿sabes qué? Yo voy contigo para donde ese Dios te diga. Yo me pego ahí, yo voy contigo. Porque, ojo, el segundo hermano de Abraham, tío de Lot, se queda donde están, en una tierra que se llama Harán. Él no va, él no sigue. Entonces, podemos suponer, o Abraham no lo invitó y no le dijo, o Abraham le dijo y él no creyó. Pero el que se fue, en definitiva, fue Lot, para efectos de nuestra historia. Entonces, yo pienso, como la palabra no nos lo dice, de que Lot tuvo que haber oído por medio de Abraham sobre ese Dios y creyó, y fue justificado por fe, por creer en ese Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos creído por oír de ese Dios? Yo creo que todos estamos aquí porque hemos oído de ese Dios, usualmente a través de alguien. A menos que hayamos sido autodidactas y hayamos venido directo a la Biblia solos en nuestra intimidad y hayamos encontrado de Dios de esa forma. Pero usualmente alguien llegó a nuestra vida y nos dijo, hey, Dios. Entonces, por lo menos ahí, como vamos a tratar de buscarnos en estas crónicas de este hombre malo, por lo menos aquí yo creo que nos podemos identificar. Creo que todos estamos aquí porque alguien nos habló de Dios. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Lot. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos a un Lot bueno y justo. Arrancamos de ahí, ese es el punto de partida. Saltamos. ¿Qué pasa? Abraham arranca en este viaje, en este proyecto, con Lot, con su esposa, para ir a la tierra donde Dios lo había enviado. Y Abraham llega a un lugar, hace un altar, le ora a Dios, seguramente recibe instrucciones de Dios. Está, si no me equivoco, está en un monte al lado de dos ciudades, hace su altar, sigue su camino, seguramente sigue oyendo instrucciones de Dios. Mira, toma por aquí, vamos a llegar a tal lugar. Llega a otro lugar que es el Valle del Negev, vuelve y hace un altar, vuelve y ora a Dios, sigue como en esa comunión, y de pronto dice que había como hambruna en la tierra. Y dice que Abraham mira a Egipto y ve que en Egipto hay prosperidad y hay alimento y las cosas están bien. Y Abraham no hace altar para oír de Dios, sino que Abraham se sigue por lo que ve y se mete a la tierra de Egipto. Ahora, para hacer esto, Abraham hace un plan con su esposa, con Sara. Le dice, Sara, si yo entro contigo como esposa, eres tan bella que me van a querer matar y te van a querer tomar. Entonces, mintamos. Vamos a decir que tú eres mi hermana y yo me beneficiaré de eso. Y yo me enriqueceré de esa relación. Preciso, eso es lo que pasa. Entran, la ven, le llega el rumor al faraón, ven a Sara y la toman, la llevan, la meten al harén del faraón. Nuevamente, estoy suponiendo que algo tuvo que pasar con Sara ya. No sé cómo era la relación faraónica con sus haréns, pero los haréns eran las esposas del faraón. Entonces no sé qué pasó ahí, hasta que llegó el punto donde se descubrió el secreto y Faraón se enoja con Abraham y le dice, mira, me engañaste, llegó una peste de parte de Dios, llegaron unas pestes, así como sucede en la historia del Éxodo. El Faraón se da cuenta, echa a Abraham y echa a Sara, pero en toda esta historia está Lot. Lot está ahí con Abraham y está como alcahueta. Lot nunca se paró a decirle a Abraham, hey, ven acá, esto está mal. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo que vamos a entrar a Egipto si el Señor nos está llevando a un lugar? Ya hiciste altar, ya oraste, porque vamos a entrar a Egipto. ¿Y qué vas a hacer con Sara? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre planear eso? ¿Qué te pasa? Pero nunca vimos a ese Lot bueno y justo en esa actitud y en esa posición. Ahí empieza Lot como a mostrar esa faceta real humana de todos nosotros, de ese Lot alcahueta. Hay un versículo, lo leo rápido, Génesis 13 del 1 al 6 dice lo siguiente.
Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía con él Lot. Esto es cuando los echan de Egipto. Dice que Abraham sale con su mujer, con Lot y con todas las riquezas que les dieron. Este pasaje es de alguna forma paralelo al pasaje del Éxodo. Ellos también son echados porque hubieron pestes, también les entregan unas riquezas y los sacan. Hay un cierto paralelismo en las dos historias. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, o sea, empezó a recorrer el camino que había tomado al principio hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Un paréntesis, Abraham oye la voz de Dios, hace altar, sigue el camino, se desvía, encuentra toda esta situación, se sale y vuelve otra vez buscando a Dios. Eso somos nosotros constantemente. Constantemente estamos en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, hasta que nos salimos, tomamos nuestro camino, ¡pum!, nos damos duro y otra vez nos toca regresar y otra vez para atrás a buscar y a encontrar esas sendas. Pero miren, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces, ¿qué hizo Lot? Lot se aprovechó de ese florecimiento económico de Abraham en Egipto, se quedó callado, nunca le dijo, hey Lot, Abraham, todo esto está mal, se benefició y ahí va Lot. Ahí vemos un pequeño giro en la personalidad de Lot. Es un alcahueta y es un aprovechado. ¿Qué pasa? Ellos salen con tanta riqueza de Egipto, se ubican en ese valle entre Betel y Jaí, perdón, es una montaña entre Betel y Jaí. Ellos están ahí y empiezan a haber discusiones entre los granjeros o los ganaderos, los criados de ambos, pues tenían tanto ganado que ellos empiezan a discutir, a decir, esto es mío, esta tierra es mía, estamos peleándonos el agua, el pozo, la hierba, etc. Hay un tipo de discusión entre ellos, y Abraham, siendo más sabio, siendo mayor, siendo más entero, muy seguramente más cercano a Dios, le dice a los Lot, mira, no vamos a pelear. Si yo cojo para la izquierda, si tú coges para la izquierda, yo cojo para la derecha, y si tú coges para la derecha, yo cojo para la izquierda. Le da la opción, no peleemos, coge tú un camino, yo cojo otro, y seguimos siendo, dice la palabra, hermanos. Seguimos juntos, seguimos todo bien, cada uno por su lado. Y dice que Lot, miren lo que hace Lot, dice, y alzó Lot sus ojos y vio a toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, tenía agua, como el huerto de Jehová. Me encanta esa línea. Dice que toda era de riego como el huerto de Jehová. O sea, esto es una referencia de que Lot y Abraham sabían lo que había pasado en el Edén. Eso me encanta, pues no hay Biblia escrita. Solo está la historia de la historia que le tuvo que llegar a ellos por Noé. Esa línea me encanta. Dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. La tierra era tan rica como el Edén y como la tierra de donde venimos. O sea, hay riqueza, hay agua, es una buena tierra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Son tan familiares, son tan unidos, han pasado todo esto, los dos son ricos, y miren la actitud de Lot. Yo me quedo con la mejor parte. Ya estamos viendo no solo un Lot alcahueta, sino un Lot ambicioso y avaro. La sobrepoblación de ganado y el sobreenriquecimiento que tenía ya estaba cambiando el corazón de Lot. ¿Y quién si nosotros no hemos sido ese Lot? ¿Cuántas veces el dinero ha cambiado nuestra posición? ¿Cuántas veces nosotros vemos en familias cristianas donde hermanos cristianos pelean con sus hermanos cristianos por dinero, siendo hermanos cristianos? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas veces en nuestro corazón no ha habido una gota de orgullo porque yo tengo más que este o yo puedo más que este? Yo creo que todos somos culpables de eso, sin señalar a nadie. Yo creo que todos hemos sido ese Lot. Todos hemos sido el Lot avaro, el Lot ambicioso. ¿Cuántas veces hemos permitido el pecado en nuestra vida por un beneficio económico? Grande, pequeño, no tiene que ser defalcar al Estado, no tiene que ser firmar un contrato de millones. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha tenido una gota de avaricia? Sobre todo contra un hermano, que es este escenario.
Entonces, no solo es Lot, somos nosotros. Y por eso decía que es un mensaje no popular, porque en realidad nosotros somos Lot desde la cueva hasta el primer Lot y hasta el último Lot. Nos vamos a ver en Lot en todas partes. Entonces aquí vamos viendo, no solo a nosotros, sino que vamos viendo esa transformación de Lot. Un Lot que creyó, se hizo justo, un Lot que convivió con el pecado y aceptó el pecado y se quedó callado frente al pecado, y hemos sido nosotros muchas veces, y ahora es un Lot que se ha vuelto ambicioso y avaricioso. Y es tal su frialdad y es tal su distanciamiento de este Lot, es tal su distanciamiento que miren lo que hace. Ahí mismo, en el 12, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces miren cómo una decisión errada y distante lo va llevando a uno a otra decisión aún más errada y aún más distante. Miren lo que termina haciendo Lot, poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. No solo eso, termina viviendo en Sodoma. Y según lo que uno puede leer entre líneas, casándose muy posiblemente con una mujer sodomita. Es posible que haya pasado. El origen de la mujer de Lot no se menciona, pero Lot, viviendo en Sodoma, aparece con mujer y hijos. Puede que se haya casado con una mujer sodomita, puede que haya cogido una mujer de su propia tribu, por decirlo de esta manera. No sabemos, la palabra no lo explica, pero estamos abiertos a la posibilidad de que pudo haber sido una mujer sodomita. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Miren, un pecado lleva a otro. Yo me acuerdo chiquito, mi mamá me decía: mijo, no se robe un chicle que mañana se robó a la caja. Y distanciarnos de Dios un paso hoy es distanciarnos de Dios 10 pasos mañana. Y se vuelve esa bola de nieve y ese camino irrevocable, irreversible, y allá vamos nosotros, haciendo tiendas hasta llegar a Sodoma. Entonces, al principio nos preguntábamos y decíamos: pero ¿cómo este hombre terminó en una cueva siendo violado por sus hijas, borracho, adúltero, escondido, asustado? Y viendo un poquito la historia, vamos viendo cómo termina ahí. Aquí podemos entender de que es muy fácil, este hombre termina en esa cueva. La misma palabra, la misma historia nos va mostrando cómo el carácter de Lot va siendo cambiado y transformado. ¿Por qué? Ojo, todo esto es basado en que Lot se hizo justo al creer en lo que Abraham le estaba diciendo. La palabra no explica por qué Lot se hizo justo, pero explica que se hizo justo. Y muy posiblemente sucedió aquí. Porque cuando yo de Abraham me voy porque Dios me habló, le digo: yo me voy contigo, yo creo en ese Dios. Y esto me recuerda una historia personal. Hace unos años me llama mi hermano como a la 1 de la mañana, él vivía en Miami, me llama llorando, convulsionado. Yo pensé que había pasado algo. Me dice: Felo, Dios me habló, me dijo esto, despiértate, escribe. Y le dio un nombre de un negocio y el nombre significaba tal cosa, y sin ponerle misticismo a la historia, Dios en un sueño le habló a mi hermano, le dijo una serie de cosas, una de ellas que se tenía que devolver para Cartagena. Yo lo que mi hermano me decía, no por emoción, yo sentía que me estaba diciendo la verdad, yo sentía que Dios le había hablado. Entonces, yo me imagino que Lot sintió lo que sentí yo cuando le dijo a Abraham: me habló Dios y me dijo esto. Yo, digamos, he sido víctima de ese sentimiento alguna vez en mi vida. Alguna vez yo escuché de alguien que me dijo: Dios me habló y me dijo esto, y yo me sentí totalmente conectado con la historia. Por eso yo personalmente le doy, digamos, credibilidad o cercanía a esa tesis de que ese tuvo que ser el momento en que Lot se hizo justo. Pero vamos viendo al Lot no justo. Ya vimos al distanciado, Lot se distancia, crea tiendas, pero empieza a pasar algo en la vida de Lot. Y es que en la vida de Lot empieza a manifestarse Dios de diferentes maneras. Y lo primero que se manifiesta
en la vida de Lot es la misericordia de Dios. Entonces pasa de que Lot está, dicen que en la puerta de Sodoma. Entonces, este tipo está en una ciudad totalmente pervertida, pero él está por ahí. Tal vez no haciendo parte de la perversión, pero viendo la perversión, por lo menos. Dice la palabra de que los viejos y los jóvenes y los adultos y los menores y todos, y eso pasaba de todo entre todos, y él estaba ahí en la puerta de la ciudad. Yo personalmente hubiera estado en mi casa. Si son las fiestas de noviembre y yo me encierro y me escondo, no me imagino yo en medio de algo de este tipo. Pero Lot estaba por ahí. Sin embargo, la palabra dice de que en ese momento Lot se sentía turbado. La palabra nos lo dice en 2 de Pedro. Entonces él está en esa lucha. Y eso me asegura a mí algo, de que en ese momento, bueno, no me asegura, la palabra lo dice, en ese momento ya Lot era justo. Ya él había sido justificado. Y él está en eso y él ve venir 2 ángeles de Dios y él los identifica como ángeles de Dios y él los recibe y los acoge según la costumbre de recibir al extranjero o recibir al andante y darle esa hospitalidad. Y él los recoge, los toma, la historia ya la conocemos, los mete en la casa y Sodoma trata de violentar a Lot y violentar su casa, y él en ese momento dice: miren, están mis hijas, hagan con mis hijas lo que quieran, que me parece una cosa demasiado el precio a pagar por cuidar a los 2 ángeles, pero entonces no sabemos si lo hace porque está acostumbrado a ver eso en Sodoma, no sabemos, la palabra no lo explica, o lo hace porque sabe que estos son hombres de Dios y él está cuidando el mensaje de Dios y está dispuesto a dar sus hijas como Dios dio su hijo. No sabemos si hay algo ahí de esa, digamos, divinidad o de esa bondad de Lot, de Dios en Lot. No sabemos la historia, pero esta es otra historia de esas turbias en que Lot está enredado, Lot vive metido en problemas. Y cuando viene la mañana, dice que los ángeles toman de la mano a Lot y lo sacan y le advierten y le dicen: hey, esta ciudad la vamos a destruir, vete. Esa no es otra cosa que la misericordia de Dios en la vida de Lot. Toma a tus hijas, toma a tu esposa. Ahí menciona por primera vez hija y esposa. Por eso supongo que la esposa tenía que ser sodomita. Pudo ser, es una oportunidad, es una opción. Y los saca, se los lleva. Y esa es la misericordia y el amor de Dios sacando a Lot de ese problema. Y miren, si yo puedo mirar mi vida, a mí los ángeles me cogieron de la mano y me sacaron de Sodoma cientos de veces. Y yo ni siquiera sabía que eso era lo que estaba pasando. Pero muchas veces en mi vida, sobre todo en mi juventud, entre los 15 y los 21 años, yo tuve ángeles y ángeles y ángeles que me sacaban y me sacaban y me sacaban de Sodoma. Yo experimenté sin saber, experimentaba la misericordia de Dios con mi vida. Lo entendí después, cuando conocí de Dios. Digo: oh, Señor, fuiste tú cerrando todas esas puertas. Lo hablamos en la última charla que yo tuve, hablamos de esas puertas cerradas. Pero ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí Dios está salvando a su justo y lo saca. Lo vemos en Génesis 14, 13 y 16, lo que acabamos de hablar. Lo pueden leer después, cómo los ángeles lo toman de la mano y se lo llevan. Vemos a Lot casado, vemos a Lot tibio. No sabemos si en Sodoma él acepta lo que pasa, pero está turbado. ¿Y cuántas veces, llevando esto a nosotros, cuántas veces nosotros sabemos que hay un pecado en nuestra vida y lo aceptamos y sabemos que no está bien, pero ahí vamos con él y seguimos viviendo en Sodoma y esa es nuestra Sodoma, pero yo sé que no está bien y me turbo, porque a nosotros el Espíritu nos muestra y nos redarguye y hey, eso no está bien. Pero cuántas veces nosotros estamos ahí como en esa tibieza en Sodoma, sabiendo que eso no está bien en nuestras vidas, pero aquí vamos y el Señor tiene misericordia y gracia de mí. El domingo voy a la iglesia y me arrepiento, pero sigo en Sodoma. Y que tantas veces nosotros somos ese Lot tibio, casado posiblemente con el pecado y abrumado, porque nos dice la palabra que al mismo tiempo estaba atormentado. Qué fácil es ser ese Lot, ¿no? O sea, muchas veces yo he sido ese Lot. Y sé que no estoy en lo correcto y sabiéndolo estoy.
O sea, qué difícil estar aquí, pero qué precioso estar aquí, saber que aquí está esto y saber que aquí está esto y saber que estamos rodeados. Entonces vemos la misericordia de Dios en la vida de Lot y vemos nuevamente la misericordia de Dios en la vida de Lot. Y quiero que leamos Génesis 19 del 15 al 16. Perdónenme, yo me salté esta misericordia, yo les acabo de hablar de esta, perdónenme. Yo les acabo de hablar de los ángeles sacando a Lot. Estos son los ángeles sacando a Lot. Lo que pasa aquí, voy un momento atrás en la historia, es que Lot está en Sodoma y se inicia una guerra con los reyes de Sodoma y de Gomorra y otros reyes, se arma una batalla tremenda, una pelea, y Lot está en el medio y pierden los reyes de Sodoma y Lot es capturado. No solo es capturado, sino que le quitan sus pertenencias. Cuando eso pasa, un mensajero que conoce de ellos, oye la situación, ve la situación y corre y le dice a Abraham: hey, cogieron a Lot, está pasando esto, hubo batalla, hubo guerra, Lot está capturado, a Lot le quitaron todo. Y coge a Abraham a sus granjeros, porque Abraham no tenía ejército, y le dice: mira, tú suelta el asadón, tú suelta la olla, tú deja de cocinar, vamos a rescatar a Lot. Y junta como 300 personas, no más, grupito así insignificante. Y sale Abraham con los 300 granjeros, cultivadores, peladores de ovejas, carniceros, a pelear con los reyes curtidos, con ejércitos que acababan de ganar, hinchados de la batalla, calientes de la batalla, y va y rescata a Lot. ¿Quién rescató a Lot? La misericordia de Dios, no fue Abraham. Esos 300 no servían para nada. Fue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos tiene aquí. La misericordia de Dios nos tiene aquí. Pues perdonen el cambio de misericordias aquí. Esto pasa cuando Lot es capturado. Aquí vemos a ese Lot en Sodoma y aquí vemos a los ángeles sacando a Lot de Sodoma. Destruyen las dos ciudades y Lot... Volvemos al pasaje inicial. Lot sube al monte, llega a la ciudad, no se siente cómodo, se siente tímido, dice: yo aquí no me quedo. No podemos saber tampoco, porque la palabra no lo explica, si él tiene miedo de que Dios destruya esa ciudad también. Esa es una posibilidad. O no sabemos si él, viendo la misericordia de Dios, dice: yo no puedo estar más en medio de esta gente, y huye de ahí. Entonces, ya sea atemorizado por la ira de Dios o arrepentido de haber vivido en medio de los sodomitas, sale para el monte, se mete en la cueva y le pasa lo que le pasa. Entonces, miren la cadena de eventos en la personalidad de Lot, en la relación de Lot con Dios y cómo una cosa llevó a la otra. Y miren qué increíble, yo fui cada uno de esos Lots. Cada uno de los Lots que describimos, yo fui cada uno de esos Lots. Miren qué tremendo. Muchas veces estuve en la cueva y muchas veces dejé que el pecado abusara de mí. Y muchas veces yo en la cueva fui las hijas de Lot abusando con mi pecado de mi Padre Celestial, pensando que me iba a salir con la mía. Pero ¿saben qué? Esas dos hijas, 3 meses después, le tenían que justificar al papá porque estaban embarazadas. Y esa es otra historia. Miren, el pecado siempre sale a la luz. Si no es hoy, es mañana. Y tienes que ponerle a la cara. Muchas veces yo fui el Lot borracho, tímido, acobardado, metido en mi cueva, dejando que el pecado abusara de mí. Ni cuenta me daba que el pecado abusaba de mí. Y muchas veces yo fui ese pecado abusando de mi Padre. ¿Qué tan Lot somos?
y dónde estamos en ese timeline, en esa línea de tiempo. ¿Qué Lot somos hoy? ¿Qué Lot somos? De pronto estamos viviendo la misericordia de Dios. De pronto estamos poniendo nuestras toldos, nuestras casas cerca a Sodoma. De pronto estamos en la puerta de Sodoma, conviviendo con Sodoma y sabiendo que no está bien y estamos ahí simplemente. O de pronto vimos que viene la palabra de Dios y vienen esos ángeles y los recibimos y estamos dispuestos a darlo todo en este momento porque esos ángeles habiten y moren en mi hogar, en mi presencia, en mí. O tal vez estamos en la cueva y estamos siendo abusados por el pecado. O tal vez estamos en la cueva y pensamos que estamos abusando de nuestro Padre Celestial y que no se está dando cuenta. ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué Lot somos? Lo más lindo de esto es una cosa que nosotros tenemos que ellos no tenían y que ellos no entendían y que ellos no conocían. Ellos tenían una promesa y nosotros tenemos y hemos visto y sabemos el cumplimiento de la promesa. Y en la otra diapositiva, nosotros hemos vivido la misericordia de Dios y hoy vivimos por la gracia de Dios. Entonces no importa si yo soy el Lot avaro o el que pone las tiendas cerca de Sodoma o el que está acongojado o el que está siendo violado por el pecado. En medio de nosotros hay una gran cruz que se llama la misericordia y la gracia de Dios. O sea que no importa qué Lot somos hoy, nosotros tenemos una puerta de salida que Lot no tenía. Esa promesa a la que Lot le cree, que de cierta manera la promesa de Abraham es la promesa de redención en Cristo, a eso es lo que a él le cree sin saber, le está creyendo un plan de redención. Nosotros hoy tenemos esa promesa, ya la vimos que se cumplió. Ellos todavía tenían que creer en ella, nosotros sabemos que se cumplió. Porque hay profecías cumplidas y porque estamos aquí por esa promesa, porque estamos aquí por esa cruz. Y el amor de Dios es tan grande con nosotros que su gracia y su misericordia no nos suelta. Su gracia y su misericordia no nos suelta. Estamos ahí agarrados, atados, crucificados en esa cruz, junto con Cristo, lo dice la palabra. Entonces no sé dónde estamos en términos de lotismo en nuestra vida. No sé qué Lot somos ni dónde estamos. Ojalá no seamos ninguno. Pero sí estamos, o sí venimos de Lot, de ser ese Lot, cualquiera de esos, tenemos una cruz gigante en el amor y en la misericordia y en la gracia de Dios en nuestra vida. Qué rico tomar este pasaje oscuro y convertirlo en lo opuesto. Qué rico salir de aquí sabiendo de que tenemos un escape de cualquiera que sea nuestra Sodoma, si la tenemos, o si no la tenemos, recordando de que fuimos sacados de Sodoma. Gracias a Dios, entre comillas, mis Sodomas son chiquitas y tienen que ver más que todo con mi temperamento y mi genio, más que todo en este momento de mi vida. Y doy gracias a Dios porque es así por Él. Es así porque Él no me suelta. Es así porque Él me mandó los ángeles y yo no quiero que se vayan de mi casa, de mi interior. Yo quiero esa bendición. Yo quiero vivir en su voluntad y en su presencia. Así mi carne y mi mente quiera coger para el otro lado. Yo quiero que esos ángeles no salgan de mi casa y no se vayan. Cuésteme lo que me cueste. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no me estoy echando flores. Eso sucede en mi vida. Es por su gracia y su misericordia. No es ni por mis cualidades, ni calidades, ni por... Pero qué rico que podamos convertir ese pasaje en algo bonito para nosotros hoy.
Porque de ese pasaje, ¿qué podemos sacar de un borracho en una cueva violado por las hijas? Nada. Pero qué rico saber de que nosotros tenemos algo que Lot no tenía, y es la cruz de Cristo. Entonces, en ese mundo, y sabiendo que con una alabanza le estamos dando algo, y lo único que le podemos dar a Dios, qué rico que nos vayamos con una alabanza de aquí. Démosle gracias a Dios, y me encantaría, no sé la alabanza que tiene planeado, pero me encantaría que fuera la cuarta. Qué rico que le digamos a Jesús que es por Él que estamos acá. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ciertamente tú tienes un camino para nosotros, Señor, de misericordia, un camino de gracia, un camino de amor, Señor. Te damos gracias porque tú nos llamaste, porque tú nos sacaste, porque tú nos has guardado del pecado, Señor. Así como hiciste con Lot, Señor, en cada momento estuviste con él. En cada momento, Señor, entendiste, aceptaste, perdonaste su pecado, Señor. Al fin Lot